Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, la encargada de la producción ejecutiva de este espacio y quien lo conduce también para ustedes semana a semana. Agradecida, como siempre, de que me acompañen en este espacio que es más de ustedes que mío, donde vamos a estar hablando de todos los temas de política que conciernen a todo lo que está ocurriendo en este momento tan complicado del mundo. Como cada semana los quiero invitar, visiten digitaldominion.com, ahí pueden encontrar mi columna de opinión donde analizo de una manera muy sencilla y digerible las cosas que están ocurriendo. Por cierto, en octubre del año pasado estaba en mi columna de opinión hablando de la batalla verde, como la llamé, y ya se está cumpliendo, ya se está empezando el debate de legalizar la marihuana. Así que siempre atentos al espacio porque todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer lo van a leer ahí primero. Hace un año yo fui invitada a una reunión muy especial y esa reunión tan especial fue el primer encuentro de conservadores de Venezuela. Como saben, soy una mujer conservadora orgullosamente. Y en ese encuentro no solamente estuve de invitada especial, sino que fui oradora de orden de ese espacio. En esa reunión tan especial que además fue histórica, porque fue la primera vez que en Venezuela hubo reunión de conservadores, por primera vez en la historia de mi país. Fui la única mujer, la única vez que en la historia de nuestro país se llegó a hablar de y con mujeres conservadoras. En esa reunión yo tuve el gran honor de conocer a quien es mi invitado de hoy. Quiero mostrarles la foto porque para mí esto tiene un significado que ni siquiera mi invitado se imagina. Creo que fue el día siguiente o el día mismo donde se dio la reunión de los conservadores de Venezuela. Estuve ahí honrando a todas las mujeres conservadoras que han sido silenciadas a lo largo de la historia, en especial por feministas y por mujeres liberales. Estuve ese día dando unas palabras y bueno, construyendo muchísimas cosas que ya a lo largo de un año se han concretado, ha pasado muchísimo y he fortalecido mi amistad con todas las personas que han estado allí. Hoy me acompaña Jesús Hernández, psicólogo, él es parte de esta iniciativa, creador, líder de esta iniciativa de reunir a los conservadores de Venezuela. Hoy vamos a estar hablando con Jesús un tema que yo tenía años con ganas de conversarlo, pero no se puede hablar con todo el mundo porque no todo el mundo está capacitado para ello y Jesús sí lo está. Todo esto de ideología de género que ustedes han estado escuchando de hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, están ideologizando a los niños, todo esto lo vamos a estar conversando el día de hoy, porque Jesús además se ha estado capacitando muy fuertemente para ello. Jesús, bienvenido, por fin ya estás en Política en Faldas, esta es tu primera vez en el programa porque vas a venir muchas veces más. Así es, Jennifer, muchas gracias para ti, a ti por este honor de estar contigo. Bueno, recuerdo aquel momento cuando estuviste en el encuentro. Para nosotros fue un verdadero honor por la habilidad, no solo por la habilidad de divulgadora que tienes, es una persona que te expresas muy bien y las ideas las apunta y las transmite de manera precisa, sino también es porque eres una mujer muy clara en tus ideas. Y yo siento que en Venezuela necesitamos realmente transmitir ideas que sean funcionales, que le aporten a la familia, a las personas, ¿no? Que cada quien esté haciendo algo en favor del país, pero sobre todo, y siempre lo recalco, el tema de las ideas. Yo siento que en Venezuela desde hace mucho tiempo se abandonó esa batalla de las ideas, ese trabajo cultural que los enemigos de la libertad no lo abandonaron, pero desde este sector, desde los que sí creemos en la democracia, en la libertad, en la igualdad o en la vida, en la propiedad, parece que sí se olvidó. Entonces, bueno, si en algún momento no se dio, ahora es cuando tenemos que darla. Así es. Quiero dejar muy claro algo para quienes vayan a ver o escuchar el programa. Solamente 1% de la población mundial sufre de disforia de género. 1%. Para dejar bien clara esa prerrogativa, para todo lo que usted vaya a ver o escuchar en el programa, yo siempre le digo a la gente, tomen nota de los nombres, tomen nota de las fechas y saquen ustedes sus conclusiones, unan los puntos y el círculo, ustedes mismos lo van a cerrar. No me crean a mí, no le crean a Jesús. Ustedes mismos hagan su análisis a partir de los datos que les podamos brindar el día de hoy.
Jesús, estamos viviendo en esta era donde están borrando las identidades, están adoctrinando a los niños, quieren enloquecer a la gente, están destruyendo a la familia y están obligando a creer esta narrativa falsa de que ahora todo el mundo está confundido con su sexo. Solamente hay dos sexos y lo voy a repetir todas las veces que me lo permitan, hombre y mujer, no hay más nada. ¿Cómo se digiere esto? ¿Cómo empieza a entrar esto? ¿Cómo identificar esta historia? Tú que eres psicólogo, que te estás capacitando para esto, además, ¿cómo se digiere toda esta historia? ¿Cómo se le explica a la gente? Y además, ¿cómo parar esto? Porque en la casa es que se tiene que detener esta locura, ¿no? Mira, Jennifer, lamentablemente, esta narrativa, esta iniciativa, esta ideología, porque es una ideología, comienza a transmitirse, a conversarse, a hablarse desde el tema, desde la filosofía. No es un tema que venga del campo científico. De hecho, autores de izquierda reconocida en lo que es la mitad del siglo XX, por ejemplo, como Simone de Beauvoir o como Foucault, esta corriente que viene desde una corriente filosófica, lamentablemente no se le ha dado a nivel de la divulgación masiva, no se le ha dado un trato científico sistematizado, organizado, o por lo menos no se ha transmitido a nivel de las distintas instituciones. Por ejemplo, mira, ¿quién fue el primero? Y yo creo que si yo te digo este nombre, tú lo vas a reconocer. El primero que comenzó a darle un matiz o comenzó a mencionar el tema de la ideología de género, pero desde un matiz científico, aunque en mi opinión no tuvo nada de científico, fue un psicólogo muy reconocido, como te decía, este psicólogo John Money fue el primer autor que comenzó a mencionar o a hablar sobre el género. Ujú. En este caso, este autor, John Money, agarra este concepto de género desde una fuente filosófica. No se habían hecho estudios previos, no había una definición de la ciencia, la psiquiatría o la medicina no habían hecho un aporte para definir o para confirmar este concepto. Money, en su famoso estudio de los gemelos, Reiner, si nos ponemos a indagar o a investigar qué pasó en este estudio, nos podemos dar cuenta que el nacimiento de la ideología de género se da con un hecho casi dantesco, que fue prácticamente la destrucción de la vida de estos gemelos. Por ejemplo, los hermanos Reiner, ellos fueron gemelos idénticos. Uno de ellos, cuando se le fue a practicar una operación, una cirugía en su miembro masculino, o a uno de ellos se le hizo una mala práctica y se le tuvo que amputar su miembro, ¿no? ¿Qué hizo More cuando se dio cuenta? El padre de estos niños, cuando se vio que uno de sus hijos había sido amputado, entonces buscó a Mone. En aquel momento Mone ofrecía, ¿no? Villas y castillos sobre el tema de género, y esta familia lamentablemente cayó en manos de este psicólogo, y este psicólogo comenzó a experimentar y comenzó a tratar de comprobar su premisa de que el sexo podía ser construido por la sociedad y no se daba por el tema de la biología. Este estudio lamentablemente resultó en un problema grave de salud mental para estos hermanos. De hecho, hay acusaciones a Money por la comunidad científica, médica y psicológica de que Money hasta abusó sexualmente, hizo prácticas de sexualización, por ejemplo, al hermano, a David. Claro, es un nombre que no es el de él, pero se le dice este nombre como para proteger su identidad. Pero David, que fue el niño, el gemelo que había sido amputado, que fue el que se le intentó sembrar una identidad de género distinta a la que era un niño, y se intentó hacerle creer que era una niña.
se le hicieron prácticas que rayaron prácticamente a la criminalidad. Entonces, ¿en qué terminó, por ejemplo, los estudios de Monet? Que estos gemelos tuvieron graves trastornos mentales, entre ellos esquizofrenia, trastornos depresivos del estado de ánimo, trastornos graves que derivaron en el suicidio de los gemelos. De hecho, los dos se suicidaron en este caso. Entonces, ese es el inicio, es la base científica de la ideología de género. Entonces, tú verás si una ideología que nace de esta manera terminar. Totalmente. Y la gente dirá, ¿qué tiene que ver esto con política? Tiene que ver mucho más de lo que usted se imagina. Hay politólogos inclusive que tienen la firme teoría y me lo han explicado y hago el compromiso públicamente de traerlos acá al programa, de que, por ejemplo, la gente con disforia de género que ha llegado a hacer la transición de sexo, como ellos lo llaman, porque en realidad es imposible cambiar la biología. La biología es eso, es biología. Y el cuerpo humano es tan maravilloso que vino perfecto. Hay politólogos que insisten en que, por ejemplo, el haber sacado la disforia de género del manual de enfermedades psiquiátricas, creo que es así que se llama, no estoy segura, Jesús, si ese es el nombre, lo sacan de allí como una herramienta política porque sabían que esto podía servir, al igual que se despenalizó el aborto en su momento en el año 1973. Y a mí no me extraña nada, porque si ahora en este momento estamos descubriendo tantas mentiras que nos llegaron a decir, ¿por qué no habríamos de pensar que en su momento esto también se saca del manual de enfermedades psiquiátricas o de problemas mentales para usarlo a conveniencia de la izquierda? Porque esto es parte de todo el lobby de la izquierda. Recordemos que ellos siempre recogen las personas mal llamadas minorías, que son personas normalmente acomplejadas, personas que son manipulables, personas que tienen el tema de la víctima encima para su uso personal, porque no les importa a la gente. Eso es lo que pasa. Ahora se está viendo más de una forma quizá más descarada, porque en aquel momento de alguna forma guardaban formas, pero ya no. Entonces, bueno, quería acotar eso porque la aprobación de leyes en este momento, por ejemplo, en México ya se está discutiendo una ley, Jesús, donde tú puedes alegar de que tú no te sientes de 40 años, sino de 15 y te tienen que cambiar los documentos porque ya es un derecho. Así lo están planteando. Entonces, imagínate lo delicado, un hombre de 60 años o de 50 años que diga que tenga 4 años, saque sus papeles y les tienen que dar el permiso de inscribirse en una guardería. Suena loco, pero puede suceder. Entonces, hay que plantearse todos los escenarios. Esto es política también. Jesús, ¿cómo hacer con esta arremetida que han tenido los medios de comunicación, el mundo empresarial inclusive que se ha prestado para esta agenda globalista? Nuestros niños están siendo víctimas de esto. Ya es descarado cómo están vendiendo ropa y muñecos con, por ejemplo, la bandera del orgullo gay. Están metiendo historias de transgénero en comiquitas. Hace tiempo vi en Plaza Sésamo que estaban vendiendo la idea que era normal tener una familia con 2 mamás. O sea, esos son metamensajes, como ustedes les llaman los psicólogos. ¿Cómo hacer con esto que está de alguna forma tratando de devorarse al mejor estilo de un caníbal la inocencia de nuestros hijos? Los niños son sagrados, los niños no se deben tocar, el adulto ya es adulto y ya verá qué hace, pero los niños en este momento están siendo devorados por esta historia. ¿Qué hacer, Jesús? Mira, lo primero, Jennifer, es que debemos dejar el temor a ser estigmatizados o acusados solo por disentir o por decir lo obvio. Porque mira, una de las cosas por ejemplo, en mi caso, yo cuando comencé a hablar de este tema de la ideología de género dentro de mi gremio de psicología aquí en Venezuela, recibí muchos ataques. Aquí fue donde yo me di cuenta es que en cómo ha penetrado esta ideología, que es una ideología política, en los gremios, y un gremio tan importante para la salud como el gremio de psicólogos, por ejemplo, de Venezuela. Y si eso está aquí en Venezuela, ¿cómo será en el exterior, donde esta ideología ha avanzado mucho más? De hecho, mira, hace poco yo estudiando sobre el tema, estaba leyendo sobre el concepto de sexo, por ejemplo, en lo que es la APA, que es la Asociación de Psicología de América.
Y me di cuenta de un detalle que no todo el mundo ve. Me di cuenta que cuando definía sexo, que es un concepto que, que es claro, que te habla de las características biológicas, ¿no? Pero había un concepto al inicio, ¿no? Alguna parte en el concepto que decía que es una característica dada al nacer. Cuando yo digo, oye, dado al nacer me suena y comienzo yo a investigar, comienzo yo a hablar. Y claro, me di cuenta que ellos quieren, de lo que te estoy hablando de la APA, que es la Asociación de Psicólogos de América, donde debe Increíble. reinar la objetividad, el estudio científico. Te está diciendo que la sexualidad es dada al nacer. O sea, la sexualidad no viene, no se da en la concepción, como lo ha dicho la biología desde siempre. Todos sabemos que cuando se da la fecundación, en el momento de la concepción, viene la célula masculina que viene con cromosoma X o Y, ¿ve? Puede ser X o Y, y va a fecundar al óvulo que tiene cromosoma X. En este instante se da en el ser humano el sexo. ¿Sí? Yo quiero que te des cuenta que un concepto tan claro, que supuestamente es lo más obvio, es lo más científico, es lo que más objetivo que podamos tener, se está cuestionando. Y ve de dónde se está cuestionando. De la Asociación de Psicólogos de América, es prácticamente el que influye en los profesionales. Entonces, lo que quiero que veas es que si está infiltrado los gremios, las academias, las universidades. Entonces tú me preguntas, ¿qué hacer? Bueno, cada profesional se debe, por ejemplo, yo que soy psicólogo, alguien que es médico, otro que es educador, sociólogo, cada quien en su profesión, estoy hablando de los profesionales, que se atrevan a hablar del sentido común, que se atrevan a hablar de realmente su conocimiento de lo obvio, ¿ve? Que se atrevan. Y aquí donde yo digo, vamos a tener entonces que comenzar a reunirnos. De hecho, en Europa, Jennifer, hay una agrupación de médicos y de psicólogos que se llaman los disidentes. ¿Ve? Y se llaman los disidentes porque creo que los mismos ideólogos de género lo han señalado de disidentes. Disidentes porque no concuerdan con esta doctrina, en este caso. Ahora, ¿qué se puede hacer más allá de un profesional? Por ejemplo, alguien que no es un profesional. Yo creo que desde la familia, en este caso la familia sería prácticamente la institución llamada, Jennifer, para enfrentar a esta ideología que viene, lo quiere transmitir desde otra institución que es el Estado. Tú sabes que tradicionalmente la familia y el Estado han tenido como ciertas situaciones de conflicto, claro está, como una especie de para ver quién de alguna manera influye más al individuo. Pero en este caso la familia en su función de proteger, de educar, ¿no? A sus miembros, a sus hijos, tiene una responsabilidad bastante grande. No solo de educar en lo convencional, sino que también en educar en sexualidad, en lo que es la moralidad. Entonces, los padres estamos llamados a asumir una responsabilidad bastante grande para transmitir un mensaje que parece obvio, pero al final tenemos que darlo. Qué bueno que me dices esto, porque justamente hace, no sé, 15 días, un poco más de 15 días, yo estaba hablando en la versión anglo del programa con el abogado Alejandro Morales Loaiza y estábamos hablando algo, como abogados que somos, de una situación que la gente no ha visto todavía. Insisto, aquí todo está relacionado con política, todo, aunque a la gente no le guste. Que la conversación que estábamos teniendo, fíjate lo delicado, lo que tú me estás comentando de la APA, que debería ser un organismo garante, ¿no? Del deber ser, de lo correcto, etcétera. Hace algunos días todos vimos cómo Amnistía Internacional decía que el aborto era un derecho humano, es decir, matar bebés para ellos es un derecho humano. ¿Qué pasa? Toda esta agenda está orientada no solamente a deconstruir, como usan ellos mucho esa palabra, a deconstruir las identidades. Esta agenda que nos llamaron muchos locos
cuando advertimos esto al principio. Esta agenda está orientada a reformular todo lo que nosotros conocíamos como mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando plataformas tan importantes como Amnistía Internacional o la APA están intervenidas por todo esto, esto va a sentar un precedente peligrosísimo a nivel legal. Y volvemos otra vez a que todo está conectado con política, porque si Amnistía Internacional empieza a empujar esta agenda de que, por ejemplo, el aborto es un derecho, ¿a dónde creen ustedes que va a llegar esta discusión? Va a llegar a los congresos. Roe versus Wade, por ejemplo, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia afectó porque esto permeó al resto del mundo. Si de repente un día a la APA le provoca decir de que debemos dejar hacer baños intersexuales como, o neutrales en sexo, como la gente le provoca llamarlo, empiezan a empujar esa agenda y adivinen a dónde va a parar esta conversación. Van a obligar a todos los sitios a que hagan baños donde los dos sexos puedan entrar en un solo baño. Por poner un ejemplo tontísimo para que todo el mundo me entienda. Todas estas instituciones, de alguna forma, han sido aval de todas estas aberraciones que se están dando. Olvídense por un segundo del tema moral, porque eso es un concepto muy personal, pero es de lógica lo que está hablando aquí Jesús. Sentido común, lógica, biología. O sea, aquí no hay para dónde correr porque es algo que no tiene, no es por ser tosuda o terca, pero son cosas que no deberían o no tienen cabida a otra cosa, porque es lo natural, lo que surge, lo idóneo, además. Y hay muchísimas instituciones que se han prestado para esto. Por ejemplo, las Naciones Unidas durante un tiempo tuvo una campaña hablando de la ideología de género que decía que la ropa no tenía género. Entonces, se empieza a conectar otra vez la rueda, como digo yo, y aquí le van a vender la idea que es normal que un varón esté con un vestido o que una niña tenga bigotes porque eso ya lo están vendiendo los medios. O sea, no es algo loco que estamos hablando aquí, ya esto lo están vendiendo los medios en sus portadas. Todo tiene conexión. Tomen nota, nombres, fechas, instituciones, y ustedes mismos saquen la cuenta de todo esto. Jesús, en este momento que se están borrando identidades, ¿cómo, a pesar de todo este bombardeo que tenemos, cómo se le pueden reforzar las identidades de una forma saludable a los niños y a los adolescentes que son tan maleables en este momento donde todo lo posible de antivalores está en la palestra, glamorizado, y además, como siempre le digo a mis invitados, nosotros estamos peleando con un monstruo, porque ellos tienen dinero que no tenemos nosotros y un poder que nosotros no tenemos como ciudadanos. ¿Cómo se le puede reforzar a los niños y a los adolescentes el tema de las identidades para que nada de estas cosas los pervierta? Mira, Jennifer, volvemos al tema de la familia. Entonces, la familia como la institución que se encarga, ¿no? Que es institución y es un sistema también que se encarga de dar educación, estima, protección, ¿no? Es la que realmente va a enriquecer y es la que va a facilitar que ocurra o que se desarrolle una sana identidad sexual o un sano autoconcepto, si vamos a una definición más general de este tema. Mira, hay estudios de psiquiatras reconocidos como McHugh y Meyer, que es uno de los psiquiatras más reconocidos en los estudios de género. De hecho, son uno de los más atacados, ¿no? También por la misma comunidad. Habla científicamente de la relación que hay entre los trastornos de identidad de género con problemas o graves problemas en la infancia que tienen que ver con las relaciones con los padres, por ejemplo, violencia, deprivación emocional, por ejemplo, abandono afectivo, abuso sexual, sexualización, estrés crónico, por ejemplo, en el caso también de la violencia. Entonces, si vemos que hay datos científicos que apuntan que los problemas de identidad se dan cuando hay una infancia problemática, ¿no? Disfuncional, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una familia que le garantice al niño una infancia más sana, donde no solo que le dé amor y estima, ¿no? Que eso es positivo, sino también que donde los padres tengan
por ejemplo, roles bien definidos, donde puedan dar, por ejemplo, un ejemplo claro de cómo debe ser el comportamiento, por ejemplo, de un adulto funcional o de una persona funcional, donde haya protección. Cuando digo protección, protección a ser vulnerado o abusado sexualmente. Mira, hay un dato, Jennifer, que es preocupante aquí en Venezuela. Hace como un año yo estaba dando unos talleres de prevención al abuso sexual infantil en unos colegios y buscando en los datos, en las cifras que da la Fiscalía venezolana, revelaba que creo que fue en el año 2019 se había contabilizado que 10.000 niños habían sido abusados sexualmente. ¿Ves? Y la misma cifra que te daba la fiscalía te dice que solo se registra el 10% de los casos, lo registra la fiscalía. Eso quiere decir que el 10% es que se denuncia. Se ve para que tuviera 10.000 casos de niños abusados y se prevé que la cifra que no se denuncia es 7, 8 veces mayor. Wow, qué Entonces, delicado. en los datos se explica que hubo un aumento potencial, un aumento significativo, porque por el tema migratorio. O sea, papá y mamá se iban a trabajar fuera del país, quedaban los hijos a cuidados de personas que, por ejemplo, abuelos, tíos, otros familiares, a veces hasta amigos. Y aquí se ve donde la familia o el desmembramiento de la familia deja vulnerable, en este caso, al niño. Entonces, lo que tienen que hacer los padres deben asumir la responsabilidad de proteger, de estar, de dar educación, de como padres asumir mi rol. Por ejemplo, papá, hombre, ¿cuál es mi rol? Mamá, hombre, ¿cuál es mi rol? El rol de dar el ejemplo. Por ejemplo, siempre en mis talleres, cuando trabajamos esa parte con, por ejemplo, papá o mamá, ¿cómo trabajar el tema de la autoeficacia? Autoeficacia es como es la capacidad o la evaluación que yo hago para cumplir las tareas de manera eficiente. Un papá que hace una tarea y la hace bien y tiene a su hijo aquí, le da el ejemplo. También el tema de identidad debe ser así. Un papá que se comporte como un hombre, ¿entiendes? Y lo estoy definiendo desde el punto de vista eh, tradicional, normal. O sea, el hombre, por ejemplo, que es el que va a proveer, es el que va a proteger, es el que respeta, es el que es el ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, es importante, volvemos a la familia, que la familia realmente cumpla su función, que los padres asuman su responsabilidad y que haya un ambiente sano, un ambiente de bienestar familiar para que haya una identidad sana, ¿me entiendes? En los niños y en los adultos que vienen. Sí, mira, yo toda la vida he sido bien insistente, por no decir que fastidiosa, cuando hablo del tema de la familia, porque siento yo, Jesús, que el proceso, la familia empieza evidentemente cuando papá y mamá se conocen, ¿no? Y siento yo que el proceso de conocer a la persona con la que te vas a casar, con la que vas a formar familia, no necesariamente se toma con responsabilidad, pienso yo, porque no vemos la profundidad de lo que es crear ese nexo que te va a unir por los restos con otra persona, ¿no? Aquí empieza toda esta historia. Y vuelvo y digo, esa frase que nos decían que la familia es la base de la sociedad, que nos decían de niñitos en la escuela, ahora está tomando más sentido que nunca. Súper importante reforzar el tema de la identidad en los niños y las niñas. El bullying empieza por casa y la identidad también empieza por casa porque los niños absorben lo que ven de papá y de mamá. Si ven que, por ejemplo, Sí. papá le pega a mamá, entonces ellos asumen de que está bien y que es normal que papá le pegue a mamá, o que si mamá se emborracha, pues las niñas asumen, bueno, es normal que las mujeres estén emborrachadas en la casa, asumen, porque eso es lo que ellos entienden que es el modelo a seguir, ¿no? Y creo, Jesús, que este tema de la ideología de género nos está obligando a nosotros los hispanos a salir de esa suerte de miedo que siempre hemos tenido con estos temas, porque lo vemos como tabúes, en especial
a ver, los hispanos de siempre hemos sido muy conservadores y quizá por eso es que estos temas no son muy agradables, muy gratos para nosotros de tocarlos, pero nos está tocando porque o somos nosotros, como digo yo, o nosotros le decimos la verdad a los niños o va a venir un tercero a llenarles la cabecita de mentiras, ¿no? Entonces es un momento de mucho reto para los que son papá y mamá porque les toca sentarse a hablar este tipo de cosas. Yo siempre digo, yo no soy mamá, pero soy tía y siempre le digo a mi hermana que hay que hablar con la verdad, por dolorosa que sea, para que no venga un extraño a decirle cosas al niño que no son ciertas. Y hay que explicarle, mira, existe disforia de género, existe esto, existe el otro. Yo sé que son temas complicados, pero si no lo haces tú que eres papá o que eres mamá, ¿quién lo va a hacer? Sí, Jennifer, y mira, Dime. y la familia, siento en Venezuela que no está prevenida. Ujú. O sea, no está prevenida con todo este mensaje que se está dando. ¿Por qué? Porque parece que, por lo menos en Latinoamérica, Venezuela es un país rezagado en cuanto a toda esta ideología. O sea, está llegando ahora, cuando en otros países llegó hace 5 años, por ejemplo. Sí. Yo me pongo a hablar, por ejemplo, aquí en una comunidad de mi ciudad, con una familia sobre eso, y muchas veces no entienden qué es eso o no le dan importancia. Tal vez porque ven otros problemas, pero sí es algo que hay que atender. Sí, es algo que hay que atender. ¿Entienden? Es muy importante que la familia lo vea así. También es importante, Jennifer, y se me pasó a decírtelo, es cuál es la actitud de la familia ante un problema. Por ejemplo, cuando vemos un niño que comienza a tener problemas en su identidad. Eso te quería ¿Ves? preguntar, ¿cómo Entonces, detectar cuando algo está pasando? eso mismo, por ejemplo, yo que soy formado aquí de una universidad, lamentablemente una universidad que está tocada por la ideología. Recuerdo que lo que se decía en aquel momento en la universidad era apoyar las terapias de afirmación. Si así un niño eh, dijera, afirmara que se identificaba con el sexo opuesto, había que trabajar que aceptara, ¿ves? Que aceptara estas ideas. Yo, gracias a Dios, bueno, formándome en mi experiencia profesional, me di cuenta que esto no iba a ayudar para nada a la salud mental. Entonces, en este caso, uno como profesional puede orientar primero cuál debe ser la conducta de los padres. Por ejemplo, una cosa que se recomienda y lo recomiendan psiquiatras como los que antes mencioné, como Meyer y Mahum, ellos hablan de que cuando haya una problema de identificación en la infancia, el papá y la mamá deben activamente cuestionar esas ideas. Por ejemplo, de hecho, ellos te lo dicen así, que es un factor precipitante, no, un factor perturbador, cuando el papá y la mamá no dicen nada, sino que más bien no hacen nada. De alguna manera, el niño se viste de niña, entonces le compran vestidos para que se vista de niña. Eso en estudios científicos es un factor perturbador que lo que hace es generar más problemas de identidad. O cuando algún familiar le dice al niño que es del sexo opuesto, también eso ocurre. Entonces, en este caso, papá y mamá deben orientar al niño y cuestionar de una manera asertiva, esto también es importante, o sea, no es ser ni pasivo, o sea, no hacer nada, tampoco hay que ser agresivo, sino en este caso hay que ser asertivo en la comunicación para cuestionar estas ideas que al final, Jennifer, son distorsiones del pensamiento. O sea, un psicólogo que me esté viendo sabe que es una distorsión del pensamiento. De hecho, hay un psicólogo muy reconocido, y es cuando yo debato con mis colegas, que si tú supieras la cantidad de veces que yo debato con mis colegas sobre este tema en los gremios, en el gremio de psicología, en los espacios. Por ejemplo, hay un psiquiatra muy reconocido que es el padre de la psicología cognitiva, de la psicoterapia cognitiva y prácticamente el tratamiento de la depresión. Él decía que lo común en todos los trastornos es que existe una distorsión del pensamiento. Todos los trastornos tienen una distorsión del pensamiento. ¿Y qué es una distorsión del pensamiento? Cuando llegamos a una conclusión, hacemos un producto cognitivo nuevo, producto de razonamientos incorrectos e ilógicos, que no se corresponde con el objetivo y la realidad. Entonces, si un niño te dice que es niña, ¿qué más razonamiento ilógico podemos palpar ahí? Si eres una persona que tiene un aparato reproductor que te indica que eres niño. O sea, lo más objetivo de ahí no puedes ver. Entonces, podemos decir que cuando un niño varón, dice que es niña, hay un pensamiento distorsionado, por lo tanto,
hay un problema de salud mental. Jesús, tú que eres psicólogo clínico, a mí me gustaría corroborar contigo algo que yo voy a decirlo de esta forma irresponsablemente afirmado. Estos papás, que qué bueno que diste el ejemplo porque justamente el ejemplo que te iba a dar. Estos papás que, por ejemplo, el niño dice, yo me siento niña y le compran vestidos, o le siguen el juego, ¿no? Porque creen que están haciendo una gracia o le están haciendo un favor al niño. Esto no se puede considerar directamente como abuso al menor. Claro, sí, es abuso, es un abuso psicológico, porque estás, o sea, el resultado de ese proceso va a derivar en problemas para la salud mental del menor. Por ejemplo, no sé si tú viste en un video que sacaron hace poco en Twitter, donde una mujer, una madre norteamericana, le hablaba a su hijo Sí, y el niño tenía, creo que una faldita, ¿no? sí, Entonces ella le decía, cuéntales a las personas que se están burlando de ti porque te identificas como mujer. ¿Verdad que a ti te gusta ser mujer? O sea, si nos ponemos a ver el video, vemos a la madre dirigiendo la respuesta del niño. En algún momento el niño se contradice, porque él dice, bueno, sí, yo soy mujer, pero más adelante dice, no me gusta que me digan que soy mujer en la escuela. Entonces, efectivamente, si él se identifica como una mujer y no le gusta que le diga que es mujer, entonces ahí tú ves que hay una confusión, claro. sea, causada por la misma relato o el mismo mensaje que le está dando la mamá. Ahí hay una especie de conflicto entre las fuerzas biológicas, ¿no? Todo su ser biológico le está diciendo algo, pero su entorno familiar le está diciendo otra cosa. Entonces se genera el conflicto en este caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros de alguna manera nos ponemos a evaluar, a definir o a ver la definición de lo que es abuso al menor, eso cabe entre este tipo de comportamiento. Hay un abuso al menor que debe ser tratado y debe ser protegido en este caso. El menor debe ser protegido en este caso por el abuso y por la violencia psicológica que le está generando su propia madre. Y claro, entonces aquí es cuando decimos, y vamos un poco más hacia el lado político, porque esta ideología de género está también no solo tratando de hegemonizar su mensaje en los niños, sino también que lo hace en la familia completa. Por ejemplo, en la mujer. No sé si te has dado cuenta cómo prácticamente la mujer ha sido el blanco Sí. para dirigir todo este tipo de mensajes, porque es que la mujer es el pilar de la familia en cuanto a la gestión de la familia. La mujer es la que tiene una responsabilidad muy fuerte en lo que es la educación en la familia, en hacer los cuidados y en gestionar el hogar. Entonces, al infiltrar o al adoctrinar, por ejemplo, a gran parte de la mujer, en este caso en el entorno familiar, vamos a tener una familia débil que puede ser desconstruida con facilidad, como lo dicen los ideólogos de género. Sabes, ahí a mí me perturba mucho la facilidad con lo que la gente en general, el usuario promedio de redes sociales es tan maleable. Tienen la mente muy, yo les llamo mente de plastilina porque tienen la mente muy maleable. No es lo mismo, por ejemplo, tú Jesús que tienes una hija, que tu hija juegue contigo y de repente diga, papá, yo te voy a maquillar, que eso es una cosa, parte de su proceso exploratorio como niña, parte de su feminidad, que viene de su mamá, que es una mujer que tiene el rol bien definido como mujer. No es lo mismo a, por ejemplo, este padre, creo que está en Chicago, su hijo demostró desde muy pequeño de que le gustaba el ballet. Y del ballet pasamos a los vestidos. Y de los vestidos pasamos ya a que en su closet no tiene ni una sola camisa de varón, no tiene ni un solo pantalón. Ese niño vive en vestido todo el tiempo. Lo sacan en programas como Ellen DeGeneres, este tipo de programas de talk shows. Entonces la gente confunde una cosa con otra
y las dos las celebran igual. A mí me mortifica tanto porque veo los metamensajes como moscas que nos están cayendo. Yo que soy tan observadora y además que he sido estudiosa de la conducta humana desde hace tantos años. Yo no sé si te comenté una vez que mi primera opción para estudiar a la universidad era psicología. No me dieron los puntos suficientes en la católica, pero lo tengo ahí en pausa porque lo tengo como objetivo de vida, pero siempre he sido estudiosa de la conducta humana y veo los metamensajes. Nos están ahogando en metamensajes y no nos damos cuenta. Me preocupa lo maleable que es la gente y cómo han normalizado de a poquito, ¿no? Ah, bueno, pero esto es normal. Ah, bueno, pero que el niño se deje el pelo largo, bueno, es normal, no pasa nada. Cuando veo a esas mamás protestando, por ejemplo, que porque en el colegio mandan a los varones a cortarse el pelo. Señora, hay una cosa que se llama orden, protocolo, identidad, que se le está enseñando a ese niño si desde chiquito ya se le está dejando hacer lo que quiere, su imagen corporal, todo tiene un porqué, armando escándalos en redes sociales que porque el niño no puede tener el pelo largo. Todo lo hemos normalizado, Jesús, y nadie dice nada. Y los que sí decimos algo, entonces somos los locos conspiranoicos, ¿no? Qué peligroso esto que estamos viviendo en este momento. Y como tú dices, que lo hablas y no te hacen caso o te hacen pasar por loco y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? No, y Jennifer, y la clase política, porque tú sabes que la clase política es la que en teoría es la que influye, es la que va a estar en las instituciones. La clase política en Venezuela está sorda, siga en esto. O sea, por ejemplo, si nos ponemos a ver la clase política, sectores de oposición, no están parándole a esto una gran parte y Para nada. otros están promoviéndola. Entonces, ve para que te des cuenta de esto. Desde el mismo estado pasa algo parecido. Hay otros que no le están parando a esto y hay otros que están promoviéndola. Entonces, lo que a mí me angustia un poco, Jennifer, es que la sociedad venezolana esté desprevenida, desprovista, que no atienda realmente o no vea esto como una amenaza, cosa que sí lo están haciendo otras sociedades, por lo menos europeas. Por ejemplo, no se sabe el caso de Hungría, que es una sociedad que se está protegiendo, pero ¿por qué? Porque tiene una clase política o una élite política que está clara y ve la amenaza. En Latinoamérica, creo que Brasil es el que más o menos ha estado, pero ¿por qué también? Porque tiene una clase política que dirige, orienta, por ejemplo, en este caso, a las familias, a los individuos, a los ciudadanos. Entonces, me preocupa que pase lo que tú estás diciendo, que bueno, como todos los países están promoviendo la ideología de género, entonces, bueno, Venezuela, vamos a entrar en este club de ser uno más de lo que la está promoviendo, que al final va a tener resultados muy negativos para la salud mental, porque en este caso, realmente hay resultados hay datos, Jennifer. Por ejemplo, aquí hay estudios que revelan que el 59%, por ejemplo, de una persona que se define como homosexual, ha sufrido alguna vez trastornos depresivos de orden clínico, por ejemplo. ¿Ves? Si usted pone a ver, es gigantesca la cifra, porque si revisamos la cifra de los heterosexuales, podemos ver que un 18% ha manifestado en algún momento tener depresión clínica. Pero yo creo que vea la diferencia entre 18 y Es 59%. abismal, abismal. Entonces, eso quiere decir que está pasando algo, claro, y aumenta cuando no es solo en el caso de homosexuales, cuando hablamos de transexuales, aumenta, aumenta al 76%. Entonces, quiero que te des cuenta que sí hay un problema de salud mental, hay un problema de percepción de la realidad. De hecho, si partimos de este dato, por ejemplo, alguien que sufre de depresión, Jennifer, es porque tiene problema de distorsión del pensamiento. Alguien que sufre, cuál es la distorsión del pensamiento de un depresivo? Es, por ejemplo, no puedo, no lo voy a lograr, voy a fracasar. Estos son distorsiones cognitivas que hay que tratar. Eso quiere decir que las personas que tienen problemas de identidad o de orientación sexual están conectadas con este tipo de trastornos que se definen como o están inmersas en un problema de percepción o distorsión cognitiva. Entonces, por eso estamos llamados los profesionales de la salud a atenderlo y atenderlo con profesionalidad y basándonos en el conocimiento científico, no ideología.
A mí me preocupa, y qué bueno que lo mencionas, me preocupa que volvemos otra vez a que se mezcla gimnasia con magnesia, porque una cosa es, por ejemplo, que tú respetes cómo es el otro, a normalizar lo que no es normal. Por ejemplo, el caso que yo estaba poniendo de los baños. Hay países donde ya están imponiendo el tema de los baños. México es uno de esos países. Ya ha habido varios escándalos con compañías que no han aceptado eso. Obviamente eso va a llegar a Venezuela, pero como dices tú, nosotros siempre estamos rezagados y yo siempre, esa ha sido una de las grandes peleas que yo he tenido, porque yo advierto las cosas, yo digo las cosas, Jennifer está loca, pero pasan 10 años, oh Jennifer, ¿por qué no te escuchamos? Tú tenías razón en lo que tú decías. Eso va a venir, Jesús, ese problema va a venir. Entonces, no es lo mismo a que yo te respeto como tú eres, independientemente de lo que esté pasando en tu cabeza, a que yo venga y normalice lo que está pasando en tu cabeza, que no es normal, ¿verdad? Y te haga creer de que lo que tú tienes en tu cabeza que no es normal. Y obligar a los demás a vivir eso. Entonces, es preocupante, hay que concienciar muchísimo, hay que hacer un gran trabajo pedagógico, porque no se está entendiendo la gravedad de este asunto. Yo estoy con la firme convicción de lo que hablaba al principio, de que ciertamente se sacaron estas dos, no sé si llamarles patologías del manual de enfermedades psicológicas y psiquiátricas por agendas políticas, y aquí están las consecuencias del chistecito de hace 30 años atrás. Entonces somos nosotros ahora los que tenemos que resolver este problema, que mira ya todo el cuerpo que ha agarrado. Hace algunos días, por ejemplo, tú que estabas mencionando el tema político, ciertamente el alcalde de mi municipio pintó una ciclovía completa con la bandera del orgullo gay y salió con la bandera del orgullo gay porque qué bien, ¿no? Independientemente de que no haya usado los impuestos del municipio, él no le preguntó a nadie si estábamos de acuerdo con eso y lo hizo de todas maneras. Y así han estado pasando muchas cosas. Hace días se hicieron unos actos para mujeres que estaban en la política y decidieron invitar a una persona transexual que estaba muy activa en la política, tú sabes quién es, no la voy a nombrar, y hay mujeres que sí están capacitadas, que sí tienen los méritos para ir a ese tipo de programas, a ese tipo de congresos y no las invitan por darle lugar a un transexual con disforia de género para incluirlo y seguir el juego de esta realidad que no es real porque está en su cabeza nada más. Ese es el peligro de lo que estamos viviendo en este momento. Sí, no, y tengo entendido, porque tengo entendido esa persona que tú mencionas, ella hizo la transición completa, ¿no? Sí. Ella muy bien. Entonces, en este caso, ve cómo lo plantean. Una persona que al final tiene notoriedad va a influir sobre la ciudadanía. Y, por ejemplo, si nos vamos a los datos, nos damos cuenta que aumenta, por ejemplo, una persona, un transgénero, ¿no? Que es el que no ha hecho la transición, no se ha hormonizado y no ha hecho las operaciones, esa persona tiene un elevado, por ejemplo, índice de depresión, ansiedad, ¿no? Trastorno del estado de ánimo. Pero cuando lo comparamos con el que hace la transición, aquí volvemos a los datos, aumenta notablemente los problemas de salud mental. Aquí tenemos una persona que es político, que es ejemplo, ¿no? Es ejemplo, y yo sé que suena fuertísimo, pero es ejemplo de insania. O sea, no es sano ese ejemplo. En este caso, y hay que decirlo y hay que hablarlo claro, porque al final todo es el tema de influir. ¿Por qué la destacan a ella? Porque quieren mandar un metamensaje, como tú dices. Entonces tenemos que decir las cosas claras. A veces cae un poco mal, a veces, no sé, se resiste un poco a la gente con el mensaje, pero hay que decirlo, hay que sembrar la idea y esta idea es de sentido común. Así es. De hecho, en el programa que tengo los sábados de Talk, que es en vivo a las 8 de la noche, hora Venezuela, que estuvimos hablando de los transgéneros en los deportes y demás actividades femeninas, encontré una muchacha que es activista, ella se cambia de género en Chile, ella cambia de mujer a hombre y ya que está, y de verdad parece un hombre, ¿no? Y ella dice, mi nombre es Carolina, yo le pido perdón a mi niña interna públicamente por todo lo que le hice, porque todos estos lobbies a mí me enamoraron y me lavaron la cabeza diciéndome que la transición era lo mejor que yo podía hacer en la vida. Y la disforia de género es un tema mental
con el que tú tienes que vivir hasta el último de tus días. Tú tienes que hacer terapia. Hay casos en los que inclusive te tienes que medicar porque es así de serio y la gente no lo está entendiendo y esta gente lo glamoriza. Entonces ella dice, yo me removieron los senos, tengo ahora un pene que es de mentira, yo no puedo sentir orgasmos. Mi grasa corporal está distribuida como el cuerpo de una mujer porque volvemos a lo mismo, es biología, tú no puedes engañar la biología de tu cuerpo. Tengo constantemente migrañas, tengo problemas de humor. Bueno, Jesús, la cantidad de cosas que dijo esa muchacha era impresionante. Y dice, esto no te lo advierten ni siquiera los psiquiatras que te hacen las evaluaciones para tú hormonarte y hacerte las cirugías que te tienes que hacer. Entonces, tú te das cuenta lo macabro que está detrás de esto, porque le están vendiendo a la gente, ay, no importa, opérate y sé feliz. Y eso no es así. Eso no es así. Y con esto que tú decías, en efecto, lo que buscan es glamorizar a través de la visibilización de una persona que tiene notoriedad, que tiene arrastre, de que mira, esto está bien, ¿por qué no sigues tú el ejemplo? ¿No? Porque eso es lo que buscan a través de todos esos metamensajes. Jesús, ya nos quedan minutos nada más de tiempo, pero me gustaría comprometerte a que hagamos algo, se me ocurre, no sé, hacer algo en redes sociales todas las semanas con el programa, pero además de que sigamos hablando de este tema. Tú sabes que esta es tu casa, que puedes venir todas las veces que quieras. Me Gracias. gustaría, oye, como papá, pero también como psicólogo, ¿cómo puedes, qué le dirías tú a esos papás y a esas mamás que nos van a estar viendo? Amén de los datos que tú aportaste de salud mental, la tasa de suicidios más alta está en la comunidad homosexual y en la comunidad transexual. Esto no es Sí, juego. en la comunidad transexual es del 41%. ¿Ves lo enorme? Qué locura. Es alarmante el dato, 41%. Y en la comunidad homosexual es del 22%, cuando en la comunidad heterosexual es del 5% de intentos de suicidio. Estamos hablando en este caso. Para que tú veas la cifra, Desproporcionada totalmente. es desproporcionado. Entonces, aquí hay un problema de salud mental que hay que revisar y que hay que atender. ¿Entiendes? Totalmente. El problema, Jennifer, de este mensaje de la ideología de género, es que como te dicen que esto no es un problema, como te dicen que esto lo que solo es que hay que aceptarlo, hay que afirmarlo, con esta terapia de afirmación, entonces no, el transexual o la persona que tiene una disforia de género no busca la ayuda necesaria. Entonces, ven las personas callando, ¿no? Sufriendo un trastorno porque no hacen conciencia de que es un problema de salud mental. Y este es otro de los peligros, que no se alerta. Como tú mismo lo dijiste, esta persona que hizo la transición, no se le alertó y luego está sufriendo una realidad. Entonces nosotros de alguna manera queremos que las personas hagan conciencia, se den cuenta que esto hay que tratarlo. Claro. Totalmente. Jesús, como te decía hace unos minutos, tenemos esta invasión, están sufriendo los niños. Yo siempre digo, no solamente hay que cuidar a los niños, sino nosotros también, porque para nosotros poderlos cuidar a ellos tenemos que estar bien nosotros. Cuidar qué entra en la cabeza, con quién conversamos, qué material dejamos entrar y con, a ver, todo lo que consumimos en el día, se llame lectura, redes sociales, etcétera. Con los niños, Jesús, ¿qué mensaje se le puede dar a los papás? Que, bueno, en este momento, de verdad que mis respetos, porque si de por sí es difícil ser papá y mamá en este momento tan crucial, pues mucho más. ¿Qué se le dice a los papás y a las mamás en este momento, Jesús? Mira, los padres tienen que primero informarse sobre el tema. ¿Sí? Tienen que informarse, tienen que formarse, educarse, ¿no? Porque acuérdate, si decimos que la familia tiene un rol importante en la educación moral de sus hijos, ¿no? Debe transmitir una información. Y lo decía Agustín Laje hace poco, lo decía en un video que yo estaba viendo, que hay que vacunar a los hijos, y eso quiere decir, vacunarlo es decirles las informaciones y cuestionar la información que da esta ideología de género. Entonces, y de hecho, él te hablaba de que, bueno, así el niño tenga 10 años, 9 años, 8 años, hay que hablar del tema. Tal vez el niño no lo entienda, ¿no? Del todo en ese momento, pero cuando vengan, por ejemplo, en la escuela,
o en algún sitio, en las redes, en la televisión, a mandarle el mensaje, lo reciba, él se le va a activar el recuerdo o la información que le dio el papá o la mamá. Entonces, en este caso, la primera recomendación, hay que hablar con los hijos, pero antes de eso tenemos que estar bien informados y tenemos que estar bien educados sobre el tema. Eso es importantísimo. Otra cosa que es importante es que debemos cuidar lo que nuestros hijos ven en las redes sociales. O sea, las redes sociales se han convertido en el instrumento para ideologizar, ¿no? Acuérdate que esto es un bombardeo hegemónico, una información hegemónica que va por lado, televisión, radio. Yo escucho aquí mismo, que vivo en el interior del país, en la radio de mi ciudad, hablando sobre este tema. Claro, a veces siento que los locutores no saben lo que están diciendo, pero están promoviendo sin saber este tipo de ideología. Entonces, hay que estar muy atento a lo que ven nuestros hijos en las redes sociales, a lo que ven, por ejemplo, en los juegos. Yo no sé si alguna vez te comenté, hay un juego muy famoso, creo que se llama Roblox, que es muy famoso en los niños. Los niños lo juegan mucho. Y cuando comencé, mi hija me dice, papá, vi la bandera esta de género que tú me dijiste, ¿ves? Yo ya la había dicho, yo ya la había informado. Y cuando veo, está constantemente, juegos como este y como otros juegos, están constantemente bombardeando con una simbología. Porque tú sabes muy bien que esta bandera de la comunidad LGBT es un símbolo político. ¿Entiendes? Entonces, por eso que lo importante es educar, informar a nuestros hijos y cuidar también qué información tienen en estas redes sociales. Hay que también cuidar qué redes sociales tienen. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos tengan una tablet todo el tiempo o un teléfono. Hay veces que lo hacemos los padres por comodidad. Es como que, bueno, la niñera es la tablet. En este caso, nosotros tenemos que hacer tal cosa y se queda 5 horas, 4 horas el niño metido en la tablet y se queda tranquilo. Pero no podemos hacer porque no sabe a costa de quién estamos nosotros haciendo esto. O sea, tal vez lo más seguro es que esté recibiendo un bombardeo constante de este tipo de información y tercero, pierde calidad, pierde interacción contigo, padre. O sea, nosotros, papá y mamá, si queremos influir, si queremos ser los líderes, de hecho, pronto, el sábado que viene, vamos a tener un taller que se llama Líderes para Padres, Liderazgo para Padres, que toca el tema. Sí, nosotros como padres tenemos que ser líderes y para ser líderes tenemos que pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Tenemos que realmente tener una relación, una conexión con ellos para poder influir positivamente en ellos. Entonces, volvemos al tema de la familia. La familia en este caso es fundamental. Absolutamente. Jesús, tú tienes consulta online, ¿cierto? Sí. Ok. Lo digo para recomendarte porque nos ve mucha gente. Siempre yo estoy hablando del tema de la salud mental y me gusta si mis amigos psicólogos pues tienen consulta online, recomendarlos además porque ahorita es necesario, hay que perderle el miedo a ir a terapia, hay que perderle el miedo a hablar de salud mental. Además, en este momento, muy aparte de todo el tema de la ideología de género, los índices de suicidio están disparados en todas partes, es algo sumamente alarmante y tenemos que hablar de este tema porque siempre estamos poniéndole la etiqueta de vergüenza y son vidas las que están jugándose aquí. Los niños fuera de redes sociales, mucho monitoreo con las cosas que ven, así sea en televisión, así sea alguien que usted cree que no le va a transmitir ningún mensaje, vigile lo que consumen sus hijos y también usted como adulto, porque donde menos uno se imagina están los metamensajes ahí diciendo, aquí estoy presente y te estoy minando la cabeza. Así que mucho cuidado con eso. Jesús, súper agradecida contigo porque hayas estado hoy y bueno, la promesa es de que vuelvas, por supuesto, porque tenemos mucho que hablar todavía de esto. No, gracias a ti, Jennifer. Y estos son espacios que debemos aprovechar en favor de la familia, ¿no? De los niños, de los ciudadanos y sobre todo de valores como la libertad, o sea, el respeto, o sea, estos valores que al final nos van a ayudar a que la familia o que la sociedad sea más funcional. Entonces, me encanta este tipo de ventana, Jennifer. Agradecido contigo.
No, por Dios. Las gracias a ti por haber estado. Y ya saben, si quieren ver el programa o si prefieren escucharlo, en todas las plataformas estamos igual como Política en Faldas. Y para mandar cualquier inquietud, cualquier sugerencia, si quisieran consultar los datos de Jesús para contactarlo, que igual va a estar en las redes usuarios, en politicaenfaldas@gmail.com, me pueden escribir allí y enseguida yo les respondo a todos. Y bueno, ya saben, los sábados nos vemos en vivo en The Talk, donde las mujeres estamos teniendo la conversación porque no vamos a dejar ni que destruyan la familia, ni que deconstruyan las identidades. Y aquí estamos para decirlo porque somos muchas mujeres que estamos siendo silenciadas en todas estas cosas. Somos mujeres y no seres sangrantes o seres gestantes. Eso era todo lo que tenía que decir al respecto. Gracias a todos y nos vemos y escuchamos la semana que viene con otra emisión de The Talk. Así que gracias a todos y que Dios nos bendiga.